miércoles 23 de septiembre del 2020 y esta es la entrega número 5 del Manual del Guerrero de la Luz de Paulo Coelho. Y dice el texto 5: comenta un sabio chino sobre las estrategias del guerrero de la luz. Haz que tu enemigo crea que no conseguirá grandes recompensas si se decide a atacarte. Así disminuirás su entusiasmo. Acuérdense que tenemos dos caminos: verlo en una especie de aventura hacia afuera, si en el trabajo, si con mi profesión, si con los vecinos estoy generando esta batalla de acercamiento espiritual hacia mi propia vida, entonces me conviene pasar como desapercibido, pasar por un menor valor, pasar como si bien con alguien con quien no se debe abusar de esa persona, sí bajar el perfil para no generar tentaciones en ese sentido. Y la otra posibilidad es al interior de nuestra psique. Nuestra psique sería el conjunto de nuestra inteligencia emocional, con nuestros sentimientos, con nuestra vocación espiritual. Esos cuatro elementos en esta polifonía de nuestra cabeza entre la voz del esforzado, la voz de la víctima, la voz del guerrero, la voz de la ternura, cómo se ponen a discutir y algunas veces incluso se establecen justo duelos entre ellos, duelos de enfrentamientos, y entonces también como nuestra voz, esta voz que coordina, por ejemplo, en una batalla, puede pasar con un menor perfil, con tal de no ser tentada, con tal de no ser un punto de atracción para que los demás lo envidien demasiado e intenten abusar de él. Entonces puede ser ese trabajo interior o puede ser una situación hacia afuera. Esta lectura en particular me parece como de felino, como un felino, un puma, un tigre, un león, incluso un gato, pues en esa inteligencia de los felinos que saben pasar desapercibidos, que no se meten en problemas, no tienen ninguna necesidad de demostrar lo que ellos saben que son. Esa es una de las líneas básicas de los guerreros de la luz. Entonces voy a regresar y continúo. Haz que tu enemigo crea que no conseguirá grandes recompensas si se decide a atacarte. Así disminuirás, así disminuirás su entusiasmo. No te avergüences retirarte provisionalmente del combate. Si percibes que tu enemigo es más fuerte, lo importante no es la batalla aislada, sino el fin de la guerra. No nos agotemos en ganar cada uno de los episodios de una batalla que es a largo plazo. Los trabajos de los grupos de autoayuda en términos de adicción, los alcohólicos anónimos, por ejemplo, generan que la batalla es solo por hoy. Solo el campo de batalla será el día de hoy. Y bajo esa perspectiva de ir ganando día con día la batalla al alcoholismo, de pronto se dan cuenta que cumplieron un año y de pronto te encuentras con compañeros que cumplieron 45, 50 años sin beber a partir de que cada día fueron venciendo ese proceso. Seguramente, y ellos nunca bajan la guardia, seguramente ganarán al final de cuentas la guerra, pero no se entregan en una batalla, no se descuidan básicamente en una batalla en la cual pongan en riesgo la guerra, que es lo que hay que ganar. Interiormente también, con mis defectos, con mi ira, con mi enojo, con mi inestabilidad, no pretendo, no le doy frente para que me aplaste y entonces una vez aplastado se burle de mí y yo termine por reconocer que mi personalidad era así, débil, entregada, apocada, etcétera. No, genero una inteligencia, genero una paciencia, le hago pensar a mi ira que vencerme no le va a dar ningún orgullo. Al final de cuentas, ¿qué sería vencer a Marco? ¿Qué sería fracasar con este tipo que ya está fracasado, que ya no tiene nada por lo cual luchar? Y entonces cuando los demonios se confíen, se hagan pequeños, entonces puede venir el gran zarpazo. Si eres lo suficientemente fuerte, tampoco te avergüences de fingirte débil. Esto hará que tu enemigo pierda la prudencia y ataque antes de la hora. Al final de cuentas, de lo que se trata es que este supuesto enemigo, tanto externo como interno, básicamente interno, eh,
sea lo más débil posible, sea lo más descuidado posible. Yo por eso voy a ser muy inteligente y por eso voy a ser muy cuidadoso, porque lo que va en juego es mi propia existencia, es la guerra y el triunfo de mi propia vida. Es posible que el monstruo lo que está poniendo en juego es el miedo, por ejemplo, ¿no? El miedo al éxito, el miedo al fracaso, el miedo a la burla de los otros. A él le va día con día. Él quiere que yo sea un borrego como todos los demás, para que día a día mis compañeros no se burlen, para que día a día no me pongan o no me digan el apodo. Pero mi batalla es mucho más grande, abarca la guerra de toda la vida. Entonces, ocasionalmente puedo fingirme débil, ocasionalmente puedo decir, ok, monstruo, qué ganas convencerme si ya estoy derrotado. Y de pronto, entonces, insisto, estoy acumulando fuerzas. ¿Qué sucede si voy evitando esos riesgos? Alguna vez mi padre, hace muchísimos años, me platicó que unos tipos en la preparatoria donde él estudiaba lo molestaron y se pasaron de lanzas. Pues en realidad no le pegaron, pues, pero se pasaron, lo humillaron feo. Y entonces él dejó pasar el asunto, lo dejó correr y entonces una semana antes de que salieran, a cada uno de esos chicos eran 4, los fue vigilando por dónde se iban, les tuvo mucha paciencia y a cada uno de ellos lo enfrentó solo. Los 4, ninguno de los 4 lo enfrentó, los 4 se acobardaron. Esa es la guerra. Entonces él, en ese momento, si hubiera querido hacerse el héroe y ganarle a esos 4 guerreros, esos 4 enemigos, hubiera recibido una paliza y hubiera quedado en ridículo. Fue paciente, se hizo el débil, se fingió el que lo habían vencido y de pronto dio la vuelta en ese asunto. Es en una guerra la capacidad de sorprender al adversario es la clave de la victoria. Qué bueno que me acordé de ese ejemplo, claro, porque entonces estos patanes en bola pues eran muy valientes, pero cuando mi papá se coló poco a poco y se dio cuenta que a uno lo pescó en el baño, a otro mientras estaba cerca de su casa, a otro lo pescó cuando fue a dejar a la novia, entonces ellos mismos con la pura idea de que este tipo nos ha estado vigilando, todo el asunto del valor se les quebró, se les se pusieron sus rodillas tembeleques en ese sentido y entonces al final del camino él ganó la guerra. Paciencia, amor con nosotros mismos, ninguna soberbia con una pequeña batalla, sino nuestro caminar es lento porque es de armarse, porque es de sembrar, porque no tenemos ninguna prisa, porque la guerra se acabará el día que dejemos de respirar. Mientras, vamos a ir sosteniendo, vamos a ir caminando, llenándonos de energía, llenándonos de pasión, llenándonos de información, sin ninguna soberbia, porque nosotros estamos aprendiendo a disfrutar este proceso. Vale. El Manual del Guerrero de la Luz, entrega número 5. Hasta la siguiente. Gracias.